Mire, a finales de julio, el Consejo Ciudadano, Seguridad Pública y Justicia Penal de la ciudad presentó el reporte semestral del índice delictivo DC, en el que se señala que 14 de 21 delitos en la capital del país tuvieron una disminución entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Sin embargo, este mismo documento reporta un aumento en los feminicidios a pesar de la disposición de las nuevas autoridades por avanzar en los protocolos de actuación contra la violencia hacia las mujeres. Y justo para conversar sobre este importante tema, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Salvador Guerrero Chiprés, él es consejero presidente del Consejo Ciudadano. Muy buenas noches, Salvador, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Juan, buenas noches, Feli, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Salvador. Pues siguen en aumento los delitos, los feminicidios, la violencia de género en nuestro país, en nuestra ciudad. Esto a pesar de ciertas disposiciones, programas, políticas que han implementado. ¿Qué sucede con estas iniciativas que de plano no están funcionando? Yo creo que el gran tema aquí, Juan, si me permite hacer una muy brevísima reflexión, es que se están abriendo todos los datos, se están abriendo todos los canales de expresión, se está abriendo una enorme probabilidad de que seamos conscientes de la grave situación que vive América Latina, el país, y también en la Ciudad de México, donde hay abuso, donde hay acoso y donde hay todos estos temas que conocemos ya, que se hicieron visibles incluso desde enero y diciembre, si recuerdas. Incluso el Consejo Ciudadano también advirtió ciertos temas de acoso en el metro cuando no se había visibilizado, y posteriormente ha habido varias etapas en estos meses en que ha sido evidente para todos que hay un gran problema que tenemos todos que atender. Entonces, primero, aclarar que yo creo que si no hay una colaboración de las autoridades, de los organismos de la sociedad civil, de todos los denunciantes que formalicen su reclamo y su queja para que convirtiéndose en un acto jurídico pueda atenderse y penalizarse y llegar hasta el punto que después de una investigación sea productivo para las sentencias y que se vaya terminando la impunidad, no habrá solución. Así que primero es plantear esto, y segundo decirte que siempre hay que invitar a la gente a denunciar. Nosotros tenemos el 5533, donde invitamos a la gente para que denuncie. Eso en principio, Juan. Sin duda, doctor, porque esto es importante, lo que vimos el pasado viernes ahí en Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, pues nos llama así a la reflexión porque vimos la protesta, la exigencia de las mujeres, pero también esta parte de la violencia y que no se puede combatir con más violencia. Están los mecanismos, están las herramientas para que las víctimas hagan uso de ellas, pero de pronto la burocracia y el que no se les da la solución o que no llega a la justicia, pues no les permite tener esa confianza en las autoridades. ¿Cómo se trabaja en algo tan delicado como es este tema? Pues precisamente ese es el papel del Consejo Ciudadano, Feli, que seamos puente entre esa inquietud y el gobierno con las otras organizaciones de la sociedad civil con las cuales tenemos un diálogo muy importante, que se trata de generar una cultura del empoderamiento de la ciudadana, del ciudadano, frente a aquello que falta. Yo creo que una de las principales ventanas de oportunidad está precisamente en el fortalecimiento del Ministerio Público. Ya hay un esfuerzo muy importante de la Procuradora, de la Jefa de Gobierno en el tema del fortalecimiento del Ministerio Público para mujeres, pero es necesario ampliarla y profundizarla para que todas las mujeres, todas tengan la posibilidad y la percepción de que tienen esa posibilidad de acudir ante el Ministerio Público, de presentar una denuncia y que si así lo deciden al momento de ratificar, exigir que el debido proceso lleve al probable responsable hasta el punto de la sentencia. En todos los casos, particularmente en los más graves. Entonces sí creo que hay la necesidad y la oportunidad de mayor cultura cívica, de denunciar, porque tenemos esta tentación de las redes sociales y de a veces tú sabes que en las redes sociales hay de todo, hay cosas que son importantes y son absolutas verdades y otras que son pues información de todo tipo. Entonces para formalizar y que se creen condiciones para detener a los responsables es necesario acudir ante el Ministerio Público. Por ello, si el Ministerio Público no tiene una buena actitud, si no se desarrolla un discurso apropiado de género, una perspectiva abierta y diversa, pues no hay posibilidades. Salvador, importantísimo fomentar la denuncia, es nuestra responsabilidad como ciudadanos para acabar con la impunidad.
Usted lo mencionaba, no es tan sencillo, puede llegar a ser complicado el presentar una denuncia debido a las condiciones adversas que uno como denunciante se puede encontrar con las autoridades. Se necesita profesionalizar el sistema jurídico, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Qué se debe hacer para poder lograrlo? Y que ahí se haya denuncias. ¿Qué usted considera? Sí, Juan, nosotros ofrecemos acompañamiento jurídico, ya estamos en una capacidad de coparticipar, de acompañar de tal manera que es muy difícil que teniendo el acompañamiento del Consejo Ciudadano, un Ministerio Público se niegue a atender con prontitud lo que se le está presentando, particularmente en los casos más graves. Sí, es por supuesto de interés de todos que atendamos los casos más graves, porque en la medida que los casos más graves implican detenciones, implican sentencias que han causado Estado, de esa manera todos estos depredadores que pueden todavía estarse escondiendo detrás de la impunidad van a tener una lección ejemplar. Entonces, si no llegamos a esa etapa, que pasemos sí de la furia que ya vimos que muchas voces han legitimado, que pasemos ya también, ya hubo una clara modificación en la sensibilización del discurso de la autoridad, en el sentido de que están dispuestos a encontrarse con todas las dirigentes de todas las organizaciones y reconocer inclusive que algo que podría ser motivo de debate, que no hay criminalización inclusive para los excesos de la manifestación. Todo ello pasa por una etapa que ahora es la de cómo le hacemos para que hagamos cosas sustantivas que modifiquen esa realidad deleznable de la depredación sobre los derechos de las mujeres. Esa es la siguiente etapa. Entonces, en ese caso, yo creo que tenemos los medios, el Consejo Ciudadano, las autoridades, las activistas, las feministas de todas las variantes, una posibilidad. Por supuesto, ahí están las herramientas para que se haga uso de ellas de forma correcta y la exigencia que se mantenga así, pero siempre por la vía legal. Por la vía legal y cuidando los derechos de otros, porque todos tienen pues derecho a la integridad de su persona, de sus propiedades y también de la defensa de los principios éticos de otras personas, incluidos por supuesto las mujeres policía, incluidos por supuesto los viandantes y los varones, porque de pronto hay algunas expresiones, algunos márgenes de algunas organizaciones que a veces me parece que son un poquito más allá de lo que un régimen abierto y democrático parecería aceptar. Salvador Guerrero Chiprés, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche, que esté usted muy bien. Feli y Juan, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.